cual siendo en forma de Dios. Filipenses 2, del 5 al 10. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo con esta frase? El cual. Obviamente este pronombre se refiere a Jesús. Jesús, siendo de naturaleza divina, no estimó, es decir, no consideró ser igual a Dios, ser semejante a Dios. Gracias y paz a todos ustedes, mis queridos hermanos. Que Dios me les siga bendiciendo grandemente. Vamos a analizar los escritos por Pablo en Filipenses capítulo 2, del 5 al 10. Y voy a ser un poco contundente desde el principio de este video. Claro está, dentro del marco de respeto necesario. Pues en este pasaje, muchos, por su falta de comprensión lectora o por la pereza de no analizar a fondo lo que leen, dicen lo primero que se le viene a la mente y terminan asegurando cosas que no son. Así que apelo a tu inteligencia y confío en que además de saber leer, tenga la voluntad de tener entendimiento. Amén. Así que empezamos. Jesús era en forma divina, no cuando vivió como humano durante sus 33 años y medio. No cometan el error que cometen muchas personas de imaginar cosas a primera lectura. Jesús era naturaleza o figura o imagen de Dios desde que Jesús fue creado por Dios. Recordemos, mis queridos hermanos, que Jesús es creación de Dios. Observen Colosenses 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. Él era en forma divina desde antes de nacer de María. Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Haya en ustedes este sentir, es decir, sientan lo mismo que Jesús, sean obedientes a Dios tal como lo fue Jesús. Versículo 6. El cual, existiendo en forma divina, no consideró la usurpación de ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Amén. Mis queridos hermanos, aquí el apóstol Pablo nos está hablando del Jesús divino o celestial en una etapa anterior a su nacimiento. No confundan deidad con divinidad. La deidad se aplica solamente a Dios y solo hay una deidad, el Padre. Jesús, por su parte, fue obra de Dios. Es el principio de la creación, como dice Colosenses 1.15 y Apocalipsis 3.14. Hecho superior a los ángeles, según Hebreos 1.4. Amén. Hecho, creado, engendrado, llámele como usted prefiera. Antes de nacer de María, Jesús era en forma divina. Atención, mis queridos hermanos. Pablo no está diciendo el cual siendo Dios no estimó ser igual a Dios. No, Pablo dice, el cual, no obstante, siendo imagen de Dios, no pretendió ser igual o semejante a Dios como a algo a que aferrarse. Amén. Y cabe destacar, mis queridos hermanos, que la palabra griega Strong, G3444, morphei, que significa forma, también significa figura, naturaleza, forma o imagen. Lo que nos conduce a entender que Jesús, siendo la figura o la imagen o de la naturaleza de Dios, amén, no estimó, no consideró ser semejante a Dios. ¿Estás entendiendo? Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Perfecto. Se despojó de su naturaleza divina. ¿Para qué? Para tomar ¿qué? Forma de siervo. Este Jesús, teniendo toda la imagen de la esencia divina de Dios, según Hebreos 1.3, se despojó de su naturaleza o figura o imagen celestial y divina y se humanizó haciéndose semejante a nosotros. Amén. Y aquel logo, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del único Hijo del Padre, según Juan 1.14. Jesús nació, vino engendrado en carne como la nuestra, pero antes de nacer como humano, Jesús era de naturaleza divina y una vez concebido en María, se despojó de su esencia divina y celestial y tomó ¿qué? Naturaleza humana.
Ahora entiende. Versículo 8. Y estando en la condición de ser humano o de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue obediente. La pregunta es, ¿obediente a quién? Esta era la condición. El Cristo debía ser humano. ¿Para qué? Para ser sacrificado por todos nosotros. El Jesús humano se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y vuelvo y repito, ¿obediente a quién? Y fue obediente incluso para aceptar morir en una cruz o madero, si prefiere, para darnos salvación. Y estando en agonía, clamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Si Jesús fuera el mismo Dios, como algunos creen, ¿por qué encomendó su espíritu a su Padre? Y así Jesús murió, pero al tercer día resucitó. Dejó de ser humano, podía aparecer y desaparecer, según Lucas 24, del 29 al 31. Podía ya en su condición nuevamente celestial y divino entrar en una habitación estando la puerta cerrada, según Juan 20, 19. Jesús ya no era humano. Este Jesús resucitado no era Dios, porque a este Jesús resucitado lo vieron cientos de personas, según 1 Corintios capítulo 15 del 3 al 8. Y a Dios nadie, ninguno de los hombres lo ha visto jamás, según Juan 1:18. Y como premio por haber sido obediente hasta la muerte, dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombramiento que es superior a todo nombramiento. Amén. Y como premio por haber sido obediente hasta la muerte, Dios le exaltó. Atención, no es que Jesús se exaltó a sí mismo, él solo. Amén. ¿Qué significa la palabra exaltar? Exaltar significa conceder grandeza, honor o gran valor a una persona o cosa. Y además, Dios le dio un nombre superior a todo nombre. Noten, mis queridos hermanos, que Jesús no se dio un nombramiento él mismo. No, hermano. Dios le dio un nombre por encima de todo nombre. Es decir, le dio autoridad o potestad, como dice Mateo 28, 18. Le dio un nombramiento superior. ¿Para qué? Versículo 10. Para que en el nombre o poder de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Amén. No se confundan, mis queridos hermanos, con este pasaje. Pablo en ningún momento está diciendo para que ante Jesús se doble toda rodilla. Claro que no. Sino para que todo lo que le pidan al Padre lo pidan en el nombre de Jesús. Y si no es ante Jesús en quien debemos de doblar nuestra rodilla, entonces, ¿ante quién debemos doblar nuestra rodilla? Exacto, ante Dios, amados hermanos, debemos doblar nuestra rodilla. Ante Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estas no son palabras mías. Mire lo que dijo Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta combinación de pasajes, mis queridos hermanos, me enseñó a doblar mis rodillas ante Dios en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. Y todo esto yo te lo digo porque la verdad te hará libre.